Hola, soy el detective Boyd y hoy tenemos un episodio muy radioactivo. Durante más de medio siglo, los desastres nucleares en todo el mundo fueron una especie de patrocinador de la Fundación SCP. Por ejemplo, la detonación de bombas atómicas en el atolón Bikini, la isla de Novaya Zemlya, Hiroshima y Nagasaki, y los accidentes de las centrales nucleares de Chernobyl y Fukushima provocaron una gran cantidad de anomalías. A principios de los 60 había una división especial separada de la Fundación dedicada al estudio de los objetos expuestos a la radiación. En ese momento, SCP-1145, también conocido como el oso de peluche, llegó a la Fundación desde Nagasaki. Este objeto es un pequeño oso de peluche de juguete, solo unos 30 centímetros de altura. El oso tiene un hocico toscamente cosido que carece de rasgos distintivos. A pesar de su pequeña estatura, es bastante pesado, casi 9.5 kilogramos. Esta discrepancia es un misterio para la Fundación, pero te lo contaré más tarde. Su capa exterior es la piel bronceada de un oso pardo del Himalaya. Las costuras son las únicas partes del exterior del objeto que permanecen sin identificar. Están cosidas con un hilo grueso de un material desconocido que los científicos de la Fundación no identificaron. Debido al alto perfil radiactivo del juguete, es imposible extraer las entrañas del oso de peluche y analizarlas. Sin embargo, se intentó repetidamente y siempre terminó en tragedia. Solo el personal de clase D tiene permitido el contacto con SCP-1145. En pocas palabras, solo los indispensables de la Fundación que trabajan con objetos extremadamente peligrosos. A cada empleado se le asigna la letra D, el número de objeto SCP con el que trabaja y el número de serie correspondiente. La clase D incluye a los presos condenados a muerte y refugiados. Al final del mes se tratan con amnésicos de clase D o se eliminan. Yo traté de ingresar a la clase D para ver más de cerca a SCP-1145. Incluso falsifiqué documentos que mostraban mi condición de refugiado. Pero cuando tuve en mis manos el protocolo para extraer muestras de las entrañas del oso de peluche, decidí que no valía la pena arriesgar mi vida. La empleada D114559 estaba encerrada en la misma habitación que el oso de peluche. Tenía unas pinzas médicas para sacar muestras. Se suponía que ella rasgaría las costuras del oso de peluche y examinaría su contenido interno. Al principio vio algunas piezas de metal plateado, pero en 10 segundos comenzó a mostrar los primeros síntomas de enfermedad por radiación. Vomitó durante 1 minuto y medio y cayó inconsciente. Luego otro empleado ató a D114559 a SCP-1145 con cinta adhesiva. Apagó las luces y luego le disparó a su colega. Sin embargo, estos protocolos no son del todo correctos. A pesar del hecho de que cualquiera que participó en los experimentos de SCP-1145 murió, todavía hay una explicación para lo pesado que es, pero la información relevante está estrictamente clasificada. Aún así, me las arreglé para tomar algunas fotos de los protocolos reales. Lo más probable es que la gran masa del oso de peluche se deba a su densidad. Parece que en el momento del ataque a Nagasaki, el oso de peluche estaba a 30 metros del epicentro de la explosión. Por razones anómalas desconocidas, el plutonio radiactivo encontró su camino hacia el oso y comenzó a acumularse y condensarse. Se mantuvo estable por un tiempo, pero la compactación continuó. Al parecer, cuando el personal de la Fundación descubrió el objeto, su masa se había triplicado. Unos días antes había comenzado una intensa desintegración radiactiva debajo del caparazón de SCP-1145. Se volvió como el núcleo denso de una estrella. Esto probablemente se debió a un pequeño sarcófago de plomo escondido dentro del oso. El sarcófago estaba abierto en el momento de la explosión, pero por alguna razón, cuando ingresó una gran cantidad de plutonio, se cerró. El plomo no permite el paso de la radiación, por lo que el plutonio quedó atrapado. Luego, el plutonio comenzó a condensarse. Cuando la desintegración radiactiva comenzó de nuevo, la armadura de plomo se rompió, y todos los que estaban cerca del oso de peluche tuvieron una muerte dolorosa, particularmente de noche. Cuando se apagan las luces, aparece otra de sus anomalías. Se mueve hacia la persona más cercana, flotando en el aire. Sin embargo, a pesar de los documentos que encontré, todavía quedan muchas preguntas. ¿Cómo terminó el sarcófago de plomo dentro del oso? ¿Por qué empezó a condensarse el plutonio? Y lo más importante, ¿por qué se mueve hacia las personas en la oscuridad? Empecemos desde el principio. Entre los documentos supervivientes en los archivos de Nagasaki, encontré los papeles que me apuntaban al antiguo propietario del oso de peluche. Pertenecía a un niño llamado Akihiro. Su padre trabajaba para la inteligencia japonesa y probablemente sabía sobre el inminente ataque nuclear estadounidense. Quería mantener a su familia fuera de peligro, por lo que enfundó su casa con plomo. Las paredes de plomo no ayudaron contra la radiación. La casa fue demolida por la explosión, pero el oso tuvo un destino diferente. El padre de Akihiro lo abrió y escondió un sarcófago de origen desconocido en el interior, abriéndolo accidentalmente mientras lo hacía. Luego cosió los agujeros con costuras rugosas. Se desconoce el material del hilo, probablemente algún desarrollo secreto del ejército japonés. Y aquí llegamos a la respuesta a la pregunta: ¿por qué el plutonio dentro del oso comenzó a condensarse? Solo puede bajo una enorme presión. Si el oso de peluche hubiera sido sometido a tal presión, no habría quedado casi nada del sarcófago de plomo ni del propio oso. Significa que algo dentro del sarcófago
estaba ejerciendo una fuerte presión sobre el plutonio. Resulta que este sarcófago de plomo no es una caja cualquiera. Luché por resolverlo mientras buscaba en un archivo secreto en Tokio. Según algunos documentos que encontré, Japón desarrolló la llamada trampa nuclear durante la Segunda Guerra Mundial. Este aparato era un sarcófago de plomo que albergaba un dispositivo especial para generar una presión ultra alta. Estaba destinado a recolectar radiación de bombas enemigas y convertir esa energía en reactores termonucleares compactos. Solo uno de esos dispositivos fue creado antes del bombardeo. El padre de Akihiro lo robó para salvar a su familia. El desarrollo del dispositivo se detuvo debido a su alto riesgo y al cierre del programa nuclear. La pregunta más difícil de responder se refiere a la actividad de SCP-1145 en la oscuridad. Es muy probable que esta característica no haya sido concebida por científicos japoneses, sino que fue simplemente un efecto secundario involuntario. Los documentos secretos de la Fundación solo contienen hipótesis. Según ellos, el plomo no evita que toda la radiación pase y una pequeña cantidad puede filtrarse, lo suficiente como para tener consecuencias fatales. Pero debido a que la capa de plomo mantiene la radiación contenida, el núcleo de plutonio requiere algún tipo de fuente de energía externa. Como tal, cualquier fuente de luz artificial o natural es suficiente para mantener a SCP-1145 en un estado de reposo relativo. Pero tan pronto como el objeto se encuentra en la oscuridad total, la fuerza del núcleo lo levanta en el aire y lo dirige hacia una fuente de luz, calor o algún otro tipo de energía. La energía mecánica producida por el cuerpo humano y el propio calor corporal son adecuados para este propósito. Teóricamente, si tuvieras un generador lo suficientemente poderoso, más poderoso que la energía que emite luz, podrías atraer al oso de peluche. Pero incluso con suficiente experiencia para superar la seguridad, aún existen otros obstáculos. Hay un brillo azul constante alrededor del cubo de borosilicato que contiene a SCP-1145. Este es el efecto Vavilov-Cherenkov. Es un resplandor que aparece cuando una partícula cargada pasa a través de un medio transparente a una velocidad mayor que la velocidad de fase de luz en el mismo medio. Debido a esto, debes usar un traje antirradiación para acercarte al cubo. Pero el traje es increíblemente voluminoso, es prácticamente imposible pasar desapercibido con esto. A pesar de que SCP-1145 pertenece a la clase Euclides, su contención no es menos costosa que la de un objeto de clase Keter. Según la normativa, el oso de peluche siempre debe estar en una caja de vidrio de borosilicato. Las dimensiones de la caja son de 2 por 2 por 2 metros. El espesor óptimo de las paredes es de 15 centímetros como mínimo. El cubo debe estar lleno de agua, lo que crea el brillo azul del efecto Vavilov-Cherenkov. La caja en sí debe colocarse dentro de una cámara de 50 por 50 por 29 metros. Además de eso, hay 2 celdas de retención adicionales para empleados de clase D, una persona por celda. Están ubicados en un radio de 10 metros del recinto, por lo que las personas en las cámaras están expuestas regularmente a altos niveles de radiación. Las personas en las cámaras se turnan para monitorear a SCP-1145. Se aseguran de que las luces permanezcan encendidas e informan al resto del personal si el oso de peluche se activa. Al final del mes, si aún no mueren por radiación, son eliminados y reemplazados. Todo el personal tiene prohibido ingresar a la gran cámara sin trajes de protección especiales. Las únicas excepciones son durante los experimentos para determinar los efectos de la radiación de SCP-1145 en los humanos. Los empleados por encima de la clase D no pueden acercarse mucho al recinto de vidrio de borosilicato. Deben mantener una distancia de al menos 15 metros del objeto. Los datos técnicos sobre su radiación están cuidadosamente escondidos y encriptados, pero he estado monitoreando todos los códigos cifrados por mucho tiempo. Los protocolos indican que el oso siempre emite al menos 2.7 petabecquerelios de radiación. En su estado pasivo, la radiación muestra una cadena de desintegración de plutonio 239 y plutonio 241. Solo emite radiación gamma cuando está en su estado activo. Se necesita dejar la luz apagada durante 3 segundos para activarla. Entonces SCP-1145 se activa, apunta a la persona más cercana y se mueve rápidamente hacia ella, viajando 45 metros en un solo segundo. En este punto, ninguna barrera puede detenerlo. Permea fácilmente cualquier superficie, incluido el vidrio de borosilicato de 15 centímetros de espesor. En este caso, la materia por la que pasa SCP-1145 está expuesta a una fuerte radiación, pero su estructura se conserva. Es decir, después de que atraviesa las paredes, permanecen intactas. Cuando se acerca a 1 metro del objetivo, su radiación aumenta en intensidad cada 30 segundos. Cuando una persona agarra al oso de peluche, su nivel de radiación desciende bruscamente y vuelve a sus niveles habituales. Es lógico que en este caso el calor corporal de la persona sea suficiente para devolver al oso de peluche a un estado de reposo. Sin embargo, si una persona muere, lo que ocurre con bastante rapidez en estas condiciones, SCP-1145 se activa nuevamente. El oso de peluche puede detectar la presencia de una persona en completa oscuridad, incluso a una distancia bastante larga. Para probar esto, los científicos de la Fundación realizaron experimentos en un área remota. Para establecer un control y asegurar la exactitud de los datos, se eliminaron todos los animales grandes dentro de un radio de 100 kilómetros. Un empleado de clase D fue colocado en una pequeña cámara a 99 kilómetros de SCP-1145. Después de que se puso el sol, el objeto anómalo se activó, como de costumbre. Emitía una
interesante radiación gamma en la dirección exacta del sujeto. El oso de peluche se elevó en el aire a una altura de 1 metro y se precipitó hacia adelante, pasando entre los árboles que se interponían en su camino. A los 20 minutos, el nivel de radiación alcanzó 440 petabecquerelios. En solo 36 minutos y 27 segundos alcanzó a su víctima. En ese momento eran 639 petabecquerelios. El sujeto murió por radiación en 4 horas. No tenía ninguna posibilidad contra un nivel de radiación de 72 sieverts. Entonces, incluso en la oscuridad, es capaz de acabar con cientos de personas. ¿Qué piensas? ¿Cómo puede SCP-1145 detectar personas desde tan lejos? Comparte tus teorías abajo en los comentarios. Dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna investigación.